sin perder nada de tiempo, vamos a entrar en tema y después iremos presentando a nuestros compañeros y nuestras compañeras que dan vida a la programación de esta emisora. Pero algunos números de lo que arroja este tema de quitar las retenciones. En principio iba a ser hasta un par de días después de las elecciones de octubre. Ahora el gobierno, ya con lo recaudado, se habla de 7.000 millones de pesos, dice, ahora vuelven las retenciones. Entonces esto duró algunos pocos días. Yo les voy a compartir un tuit de Matías Longoni. Matías Longoni es un periodista vinculado al agro desde hace muchísimos años que maneja mucha información. Y dice, ahora sí, vamos a hablar un poco en serio sobre lo sucedido con la falsa eliminación de retenciones, que es uno de los fraudes más grandes que yo haya visto, mucho más grave que las cripto de Javier e incluso que el 3% de Karina. Para ser claros, hay un grupo pequeño de gente que se apropió de unos 1.500 millones de dólares que iban a ser recaudados por el Estado argentino por retenciones que ya no se cobrarán. Recién yo dije mal, dije 7.000 millones de pesos. El Estado buscaba recaudar 7.000 millones de dólares. De esos 7.000 millones de dólares, si los hubiese recaudado con las retenciones funcionando tal como lo manda la legislación, 1.500 millones de dólares hubieran ido a las arcas del Estado argentino. Eso es lo que no pagó, lo que muchas veces nosotros, a veces erróneamente, por qué no admitirlo, llamamos el campo. Iban a embolsar una cantidad determinada de dinero por la venta de aceite de soja, de cebada, de aceite de girasol, de sorgo, de harina de trigo, de maíz, de trigo, de poroto, de harina de soja. Iban a embolsar una cifra determinada. Como nunca están de acuerdo con lo que se liquida, no lo hacían, acopian, lo guardan. Entonces el Estado les dice, miren, para que ustedes liquiden de una vez, hasta que lleguen a 7.000 millones de dólares, retenciones libres. O sea, no pagan. ¿Cuánto era lo que tenían que pagar? 1.500 millones. ¿Dónde van esos 1.500 millones que deja de recaudar el fisco argentino? Fíjense que es el gobierno que por un lado les dice, está todo bien, la ley de discapacidad la vamos a promulgar porque el veto no funcionó, porque nos dijeron que no, porque nos dicen que a la discapacidad hay que asistirla. La vamos a promulgar, pero no le vamos a dar un centavo a la discapacidad. ¿Por qué no lo vamos a dar? Porque no lo tenemos. No tenemos esa plata. Ahora le acaban de transferir 1.500 millones a lo que, vuelvo a insistir, a veces nosotros llamamos equivocadamente el campo, porque no discernimos. Cuando decimos le trasladan 1.500 millones de dólares al campo, la pregunta que uno se hace es, ¿a quién se lo trasladan? ¿Se lo trasladan al tipo ese famoso del Duna que andaba pidiendo por los gángsters de Vicentín cuando no tenía ni para comprarse calzoncillos? No. Se lo trasladan a esos gringos que uno tiene en el imaginario popular de lo que era el campo, esos que se abrían paso a machete y que fueron labrando la tierra y que fueron conformando una identidad, una argentinidad, y que muchos pueden contarlo en nuestro campo santafesino, y que muchos con las manos callosas después pudieron hacer estudiar a sus hijos en la universidad, y que tenían pequeñas parcelas y que la laburaban, y que cuando tenían el tambo se levantaban todos los días con lluvia, con heladas a las 4 de la mañana para exprimir a mano las vacas. No. Se lo trasladan a esos que heredaron los campos y que se los fueron repartiendo de grandes extensiones hasta quedarle pequeñas extensiones porque eran familias muy numerosas y ya sin los viejos y sin los abuelos, cada uno labraba su pedacito de tierra y después se compraba la estanciera, el rastrojero, y también veía la movilidad social ascendente porque le llegaba la luz eléctrica, y ahora la verá porque le llegó en su momento, qué sé yo, internet. ¿Se la trasladan a esos pequeños? No.
¿Quiénes se llevan los 1.500 millones de dólares que el gobierno de Javier Milei le perdona al campo para poder seguir apostando a la timba financiera? Se publica un cuadro, el mismo periodista, Longoni, publica un cuadro donde pone a 10 actores del mercado, que son los que liquidaron los tan famosos 7.000 millones con los que el gobierno bajó el riesgo país, bajó el dólar, salvó el pellejo hasta octubre, etcétera, etcétera, etcétera. De los 7.000 millones, esos jugadores del mercado facturaron, el que más lo hizo fue Bunge, ¿sí? Unos 2.300 millones. Después, algunas siglas que ustedes a lo mejor no conocen, pero vale la pena que le pongamos nombres y apellidos para que no se confundan cuando hablan del campo y piensan que están atacando a esos gringos sacrificados y cosecheros. Si yo les digo Bunge, a lo mejor es un apellido que ustedes identifican en la historia argentina porque ha hecho mucho daño, Bunge, Ibor, etc. Pero si yo les digo LDC, si les digo COFCO, si les digo Viterra, si les digo, acá algunos más conocidos, Cargill, Molinos, a lo mejor no les resultan tan familiares. Entonces yo les propongo que veamos quiénes son. Bunge guarda el nombre de las familias históricas, como les decía, de Bunge y Bor, ¿sí? Ahora, hoy son capitales internacionales que ni siquiera se puede saber en dónde funcionan. Bunge aprovechó para de los 7.000 millones facturar 2.300, ¿sí? Si ustedes me dicen, ¿qué es LDC? ¿Qué es una marca de electrodomésticos? Son los que siguen en la facturación, en los que liquidaron. LDC es Dreyfus. ¿Dónde tiene los capitales Dreyfus? ¿Los tiene acá en Barrio Acería? ¿Los tiene en Yapeyú? ¿Los tiene en el conurbano bonaerense? No, Dreyfus tiene la mitad de su capital en fondos en Emiratos Árabes Unidos. Y la sede, miren que para esto no hay que ir al Balseiro, lo pueden googlear, la sede está en Francia. La tercera jugadora del mercado que liquidó unos 1.800 millones fue COFCO. ¿Qué es COFCO? Para que ustedes vean que en esto de fustigar a los chinos como si fueran la China comunista de Mao es puro chamullo para la gilada. COFCO es una empresa que tiene orígenes en el Estado chino. COFCO es una estatal china que también se lleva una torta. En el cuarto lugar, ya con un poco menos de 1.500 millones, aparece Viterra. ¿Qué es Viterra? ¿De quién es Viterra? Es de Bunge también. Hace unos años que Bunge compró a Viterra. Bunge, que estaba primero en la lista, también está cuarto. Y hay que sumarle lo de Viterra a Bunge. Súmenlo y vean cuánto entre Bunge y Viterra se llevaron. Estamos hablando de cerca de 4.000 palos. ¿Cuánto liquidaron, digo? Cerca de 4.000 palos. En el quinto lugar aparece alguien que es más conocido. Es Cargill. ¿De dónde viene Cargill? ¿Son hijos también de la Pampa Gringa? ¿Son la movilidad social ascendente? ¿Son los pueblos originarios? No. ¿Que eran los dueños de la tierra? No. Cargill es una familia como su socia Macmillan que fundaron la dinastía y que son de los Estados Unidos. Después aparece Molinos Río de la Plata. Es más sencillo saber que es de los Pérez Companc, apellido que con solo mencionarlo usted no lo vinculará a ninguna obra de caridad en la historia de la Argentina ni en la historia de ese clan. AGD, que aparece como ya cifras, si quieren, menores, no llegan a los 1.000 palos, ¿sí? Pobres. Aceitera General de ESA, de los Urquía, del enclave cordobés. Aparece una sigla, CHS. ¿Saben qué es CHS? Una corporación agrícola de Estados Unidos. Los dueños
no se sabe demasiado bien quiénes son porque figuran como una cooperativa de productores. Qué noble oficio el del cooperativista, que puede llegar tan lejos y convertirse de cooperativista en Estados Unidos a dueños de campo en la República Argentina. Les voy a dar los tres últimos porque no los quiero aburrir tanto. Amashi figura como uno de los 10 liquidadores más grandes de divisas en estos días. ¿Qué es Amashi? Es un grupo familiar brasilero que no tiene dueños en la Argentina, pero tiene socios locales en el país. Los Maggi son una familia brasileña que creó este consorcio que se llama Amashi, como ustedes lo escuchan. ¿Y quiénes son los socios locales? ¿Quiénes son en la Argentina los principales asociados a Amashi? Los Grobo Copatel, los que hace no tanto tiempo se declararon en quiebra y que ahora acaban de embolsar la mitad, de liquidar la mitad de 1000 palos porque les quitaron las retenciones por unos días. ¿Se acuerdan que los Grobo estaban fundidos, no? ¿Se acuerdan que casi hacemos todo una colecta y nos pasaban el CBU para transferirle plata a Grobo para ver si le podíamos dar una mano a ese gran argentino? Recién en el 9º lugar aparece ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, y en el último lugar de los liquidadores de los 7000 palos, que se quedaron con 1500 que iban a ir al fisco argentino, aparece ADM. Cuando uno ve esas cifras le resultan aburridas, hagan el ejercicio de googlearlas, nada más que de googlearlas. ¿Quién es ADM? Arch Daniels Midland, de Chicago. ¿De Nueva Chicago, ahí de Mataderos en Buenos Aires? No, de Estados Unidos, de Chicago en Estados Unidos. Esos son los 10 grandes actores del mercado que se beneficiaron con los 1.500 millones de los 7.000 que liquidaron, que dejó de recibir el fisco argentino. No lo dejó de recibir el pequeño productor agropecuario por el que todos sacamos la cara y por el que se han generado tantos conflictos en la Argentina confundiendo a los actores. No los dejó de recibir el tipo que labra la tierra, sino que los dejó de recibir el fisco argentino. El gobierno de Javier Milei decidió transferirle recursos por 1.500 millones de dólares que no pagarán en retenciones, en impuestos, estos 10 jugadores internacionales del mercado, y por otro lado te dice que no tiene plata para financiar la ley que en definitivas le va a dar limosnas no siquiera a la clase media, ni siquiera a la clase alta, porque estos no son ni clase alta, son mucho más, son jugadores en serio, ¿no? Y ni digo a los sectores más postergados de la economía, no, a la discapacidad se la quitan para dársela a estos tipos. Estos son los que nos gobiernan, amigo.